Ahí van apareciendo. Van apareciendo de a poco. Sí. Bueno, ya recuperado, la verdad me dieron la segunda dosis de la vacuna y me mataron. Sí, sí. ¿Cuál se dio, la AstraZeneca? No, me habían dado primero la Sputnik y después Y me tocó después. la Moderna. ¿Qué le pasó eso? Sí. Hubo mucho temblor, dolor de cabeza, no me respondía el cuerpo. Pero la segunda, bárbara. No, a mí, no sé por qué. Debe ser porque una es rusa y la otra es yanqui. Que no sé, claro, porque con la Sputnik no pueden entrar a Estados Unidos ni en... Sí. Le hicieron el colapso. Sí, terrible. Sí. No, pero... Iba a dejar la materia, la iba a dejar. Somos testigos. No la deje que, o sea, esta es una materia troncal. El tema es que después de esta tenés correlativas, ¿viste? Y si dejás esta, sonaste. La idea mía es que esta materia les haga ver les abra como un abanico de lo que es la carrera en sí. Porque después ustedes van a ver otras cosas, qué sé yo, derecho público. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿No es cierto? O sea, son cosas que complementan lo que es la administración pública. Es en lo que se funda justamente, ¿no? Porque van a ver que todos los actos administrativos y los actos de la administración se fundan justamente en normas jurídicas y esas normas tienen que estar bien fundamentadas porque después cuando plantea la nulidad vamos a tribunales y ahí la administración se tiene que defender, ¿no? Claro. Así que es importante. Bueno, a ver, ya estamos siendo un poquito más. ¿Cómo van con el trabajo práctico? No, mire, les digo la verdad. O sea, en parte, la mayoría está en el libro de Galindo Camacho. O sea, la mayoría está ahí. Pero hay ciertas cosas que no. Por ejemplo, lo que hace referencia a la administración privada, y vieron la pregunta, a ver, ¿en qué se basa la administración pública? Bueno, la administración pública tiene una base jurídica, constitucional, o sea, no puede... Entonces, su fundamento jurídico se basa justamente en eso. La administración privada tiene que respetar esto, lo tiene que respetar. Se basa también en las instituciones de la administración pública. Por ejemplo, si yo quiero conformar una empresa y quiero armar un grupo societario, bueno, voy a tener que respetar las condiciones que establece la autoridad de aplicación, que es la Inspección General de Justicia, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener que armar el estatuto, ver el tema de la finalidad, el objeto de la empresa, pero todo esto tiene que estar respetando los parámetros que establece la Inspección General de Justicia y las normas reglamentarias. Por ejemplo, en cuanto a la tributación, porque tiene un fin distinto al que tiene la administración pública, que es un fin justamente buscando obtener ganancias. Bueno, ahí ya interviene otro organismo, que es la FIP, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a la tributación, voy a tener que respetar las normas que también establece la autoridad de aplicación en materia de tributos, ¿no? Bueno, eso es más o menos un... ¿Cuáles son las otras disciplinas? Sí, mirá, ahora el Código de Comercio quedó subsumido
quedó subsumido en el Código Civil y Comercial. Antiguamente existía hasta el año 2015 un Código de Comercio que era un libro así, enorme, que en realidad lo que más se usaba era el artículo 6 de ese código, el resto, viste, eran cuestiones que eran propias de cada empresa, pero lo cierto es que sí, el código, si vamos a lo que es comercial, sí, el régimen jurídico se rige por el Código Civil Comercial. Ellos tienen, a ver, depende a lo que también el objeto al cual se dirija la administración privada. Ponerle que sea una empresa minera, bueno, va a ser el código de minería también, ¿no? Tiene que respetar las leyes pertinentes del trabajo, sí, por supuesto, porque si va a tener empleados dentro de sus cuadros, bueno, va a tener que respetar también ese tipo de normas, ¿no? Si es una empresa aérea, el código aeronáutico, o sea, depende cuál sea la actividad que va a desarrollar esta empresa privada y que se rige por la administración privada, ¿no es cierto? En sí, la ciencia de la administración es una actividad tendiente a brindar servicios. Estos servicios tienen una finalidad, o satisfacer necesidades que son de orden público, entonces estamos orientados a la administración pública, o satisfacer una necesidad de carácter privado, que es la obtención de beneficios a través de la administración privada, ¿no? En eso, o sea, se realiza todo un proceso que tiene en miras un objetivo mediante una coordinación eficaz y eficiente de los recursos del grupo social. No se puede entender a la administración pública fuera de lo que sería el ámbito de un grupo social, porque el grupo social justamente de un Estado es el que le da sustento. Yo la otra vez, ustedes habían mencionado, entre las preguntas de los trabajos prácticos, cuáles eran sus elementos. A mí me gustaría refrescarlo, ¿no? Para que lo tengan presente. Tenemos por un lado el objeto, ¿no? El objeto de esta administración, que tiene un fin y tiene métodos propios. Por esa razón, a la administración pública se la denomina ciencia, o sea, tiene un objeto, una finalidad y los métodos propios. Entre los elementos tenemos el objetivo, ¿no? Que este objetivo es justamente lograr un fin, tiene una finalidad. El bien último de esta finalidad coincide con el bien o sea, con el fin último del Estado, que es lograr el bienestar general. Después tenemos otro de los elementos, es la eficacia. La eficacia. La eficacia es justamente lograr el objetivo satisfaciendo los requerimientos del servicio o del fin último, o sea, del producto, en términos de cantidad y tiempo. O sea, con los recursos con los que se cuenta, es con lo que se trata de lograr ese objetivo. Y la eficiencia, que tiene que ver con la eficacia, que es otro elemento, se refiere a hacer las cosas bien, o sea, es lograr los objetivos con el mínimo costo y la máxima calidad. O sea, mínimo costo, máxima calidad. Esperen que tengo acá la ayuda a memoria. Profe, yo estuve sacando la pregunta 1 del Camacho. Sí. ¿Está bien? ¿O no está Sí, todo completo? sí. Ah, O bueno. sea, Camacho es como que en este trabajo práctico les va a servir para tratar de contestar todas las preguntas. Lo que no encuentren, pueden recurrir a internet, a otros medios, ¿no es cierto? Pero de Galindo Camacho está la mayoría. Ah, bueno, buenísimo, profe, gracias. Bueno, otro de los elementos, el grupo social, ¿no? Como habíamos dicho, es clave para la existencia de la administración. Si no hay grupo social, no hay destinatario de los servicios a los cuales se ocupa esta administración. Otro de los elementos es la coordinación de recursos. Algunos le llaman dirección, ¿no?
Se requiere combinar, sistematizar y analizar los diferentes recursos que intervienen en el logro común, ¿no? Eso es lo que sería la coordinación de recursos o dirección, ¿eh? Por último tenemos la productividad. Es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos, ¿eh? No todos los autores entienden que estos son los elementos de la administración pública. Algunos agregan algún otro elemento o suprimen alguno de los que estamos diciendo, ¿no? ¿Para qué sirven los servicios públicos? Esto ya lo contestaron ustedes. Pero a ver si quedó algo. Muy bien. Sí, 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 perfecto. En síntesis sería, a ver, ¿para qué sirven? Para atender la demanda social. O sea, la gente tiene necesidades. Estas necesidades eh, transmitidas a la opinión pública se transforman en una demanda social. Y esta demanda social requiere de la asistencia del Estado. Entonces, el Estado, por sí mismo, o a través de terceros, pero bajo su actividad y su control, es que brinda el servicio público para justamente satisfacer esta demanda. Bueno, esto más o menos resumiendo lo del último trabajo que habíamos visto. Ahora yo les mandé una serie de preguntas donde entramos también en la historia de la ciencia de la administración pública. Se puede hablar del pensamiento clásico como uno de los precursores de la ciencia de la administración pública, donde encontramos a tres filósofos que, bueno, a través de la secundaria, de distintos estudios hemos visto que, bueno, están Sócrates, Platón y Aristóteles. Esto forma parte del último trabajo práctico que yo les di, ¿no? Cuando uno dice cuáles eran los máximos exponentes del pensamiento clásico, lo tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles, como el comienzo, el inicio de la ciencia de la administración pública. Se puede decir que Sócrates expuso un perfil de la administración pública en momentos en que fue condenado a muerte. Sócrates en el año 399 a.C. fue condenado a muerte por impiedad y acusado de corromper a los jóvenes, ¿no? A nuestro entender, cuando uno habla de corromper, entiende que fue corrupción de menores, traduciéndolo, pero no era eso, ¿no? Corromper en el sentido de enseñar ciencias que en ese entonces se consideraban espurias y que corrompían el pensamiento de los jóvenes en contra de la democracia griega. Y el tema de declararlo impío fue justamente, a ver, impío es una palabra que viene de la Biblia, ¿no? Y que se entiende que el que es impío es aquel que es rebelde a la creencia, rebelde a la fe en Dios. En el caso de él, como esto era antes de Cristo, significa que era acusado de soberbia. Soberbia sobre las estructuras y sobre las leyes. ¿Por qué? Porque él rompía con la educación hacia sus seguidores, filosofando sobre la vida, y esto digamos que iba en contra del sistema. Por esta razón es condenado a muerte y se lo condena a beber cicuta, que es un veneno, ¿no? Uno de sus discípulos, en esos momentos en los cuales él tenía que cumplir la condena, le ofrece que rehúse a cumplir la condena, o sea, no tomar la cicuta, y que se evada la justicia y que se vaya a Asia Oriental, donde este discípulo tenía unas propiedades y podía esconderse ahí.
También le dijo, bueno, o si no, de última, no cumpla la condena y que pida la realización de un nuevo juicio. Bueno, ante esto, Sócrates, ¿qué dice? Dice, no, pará, en mí el Estado gastó en educación, invirtió recursos, estableció reglas, y a mí me enseñaron el respeto a las reglas. Estas reglas surgen de la administración. Entonces, desde ahí se reconocen, por estas frases de Sócrates, se reconocen los inicios de la administración pública. O sea, el Estado organiza los servicios a través de la administración pública. Así lo entendía Sócrates, y él entendía que uno de los servicios principales era la educación y el respeto a las leyes. Y por respeto a las leyes, tomó la cicuta. ¿Se entiende? Bueno, entonces, los comienzos, si uno habla del pensamiento clásico de la ciencia de la administración pública, arrancamos con Sócrates. Seguimos con Platón, ¿no? Discípulo de Sócrates. Platón resaltaba los valores del Estado, y sobre todo, entre estos valores del Estado, él entendía que existía ejercicio de administración pública a través de la dispensa del servicio de justicia. O sea, mientras Sócrates resaltaba la educación, resaltaba el servicio de justicia. Entonces se entiende que como antecedente también de la ciencia de la administración surge el pensamiento de Platón respecto de que la justicia era un servicio brindado por el Estado en ese entonces y que era justamente uno de los servicios brindados por la administración pública. Aristóteles se puede decir que es el precursor del constitucionalismo y el precursor del constitucionalismo moderno, porque es el primero que desarrolla la teoría de los tres poderes, ¿no? Teniendo en cuenta que existen tres poderes, él decía que uno de ellos era un poder administrador y por lo tanto que brindaba servicios en función de esta administración. Entonces, Aristóteles, precursor del constitucionalismo moderno, es quien establece la teoría de la división de los tres poderes, es justamente de esta teoría que surge el principio de soberanía y de soberanía del pueblo. O sea, no es cualquier cosa lo que pensaba él. Así que, para tener en cuenta, dentro del pensamiento clásico. Dejamos la antigua Grecia, dejamos todo esto y pasamos a Roma, ¿no? Otra de las cosas que involucra el pensamiento clásico es, bueno, justamente que en Roma, que es quien aportó a Occidente el sistema codificado, ¿no es cierto?, de derecho, es en lo que se sustenta, son las bases de lo que se sustenta el derecho moderno. Tuvo varias épocas, una de ellas es llamada la época de la República, ¿no? Otra es la de Cicerón, ¿no? Cicerón fue quien introdujo los que se llamaban tribunos de la plebe, que eran unos funcionarios públicos elegidos por el pueblo. Digamos que el pueblo estaba constituido por, el pueblo no era cualquiera en Roma, ¿no? Estaba constituido por distintos estratos sociales, que eran 5. Se los nombro así, más o menos lo van entendiendo cómo era el funcionamiento, la dinámica de la República en ese entonces. Por un lado tenemos los patricios, que los patricios se entendía que era la gente gobernante, pero que eran de aquellas familias descendientes de los fundadores de Roma. Entonces, y transmitido por consanguinidad y por intermedio del padre de familia, o sea, en aquel entonces el que mandaba la tribu era el pater familia, que era el padre, ¿no es cierto?, originario, y las mujeres
se iban asociando y subsumiendo bajo la autoridad de ese padre, ¿no? Ahí es donde comienza el machismo, digamos, ¿no? Desde allá, traído hasta este entonces. Entonces tenemos por un lado los patricios, que son los descendientes de los fundadores. Son familias aristocráticas, terratenientes, políticos, y que forman parte de la esencia de los gobernantes. Después están los que no son los patricios, que son los plebeyos, esto es el pueblo común, ¿no? Que los plebeyos, si bien no son aristócratas, no son familias adineradas, sino que son gente que vive de su trabajo. Tenemos después los esclavos. Los esclavos. En ese entonces era común, la institución de la esclavitud era algo normal, no existían los derechos humanos, y en principio los esclavos eran aquellos que cuando Roma, en épocas del imperio, empezó a ampliar su territorio, todos aquellos vencidos en batalla se transformaban en esclavos. Entonces, no tenían los mismos derechos que el resto. O sea, para cada condición había ciertos derechos y ciertos privilegios. Después de los esclavos, tenemos lo que se llaman los clientes. Clientes. ¿Qué eran los clientes? Los clientes eran extranjeros que se sometían bajo la protección de un patricio, o sea, del pater familia de los patricios. Entonces ellos eran llamados clientes, y para estos clientes no tenían el mismo derecho que tenían los ciudadanos romanos. Ahora vamos a explicar qué tipo de derecho tenían. Y después, por otro lado, el último dentro de estos estratos sociales están los libertos. Los libertos eran aquellos que habían sido esclavos y que por alguna razón fueron liberados, ¿no? Estos libertos después integraban al grupo de los plebeyos del pueblo, adquirían, sí, ciertos derechos, pero depende cómo habían sido liberados. ¿Por qué? Porque había, en la antigua Roma, para que un esclavo pueda ser liberado, había que practicar algo que se llamaba manumisión. O sea, el dueño del esclavo lo tenía que liberar. ¿A través de qué? De una institución que se llamaba manumisión. Esta manumisión podía ser de carácter civil o pretoria. Civil era algo solemne, ¿no? Que quedaba registrado en la ley y que no podía ser revocada. En cambio, lo que era pretoria, sí, podía ser revocada. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bueno, dentro de todo este lío así institucional que tenían, a ver, porque distintas clases de personas, digamos, ¿no es cierto? Encarnando un grupo social heterogéneo. Algunos con un derecho y otros con otro. Para la gente, para el ciudadano romano, para los patricios, para todos aquellos que formaban el núcleo aristocrático de Roma, tenían lo que se llamaba el ius civile, que ese ius civile era el derecho del que gozaban todas estas personas que, bueno, ya sean patricios, descendientes de estos patricios, o incluso los que nacían en Roma, dentro de Roma, porque vieron que Roma fue conquistando, fue un imperio que conquistó distintas civilizaciones. Los que fueron conquistados no tenían el mismo derecho que tenía un ciudadano romano nacido en Roma. A todas esas personas que estaban excluidas de ese derecho, se les aplicaba lo que se llamaba el derecho de gentes, el ius gentium. Eso se le aplicaban a los plebeyos, a los esclavos, a los clientes y a los libertos. O sea, ¿cómo sería la estructura de la democracia romana? Muy pocos eran considerados con derechos a elegir a sus representantes dentro de esa estructura. Entonces, dentro de esa heterogeneidad, existió este tribuno de la plebe,
que el tribuno de la plebe era un defensor del pueblo. Y era elegido por la plebe. O sea, era un funcionario público elegido por la plebe e instituido por Marco Tulio Cicerón dentro de la estructura administrativa de Roma. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, yo en el trabajo, a ver, vamos a poner límites, porque si ustedes empiezan a copiar y a pegar, van a hacer 100 hojas de cada pregunta. Con que entreguen, no sé, como máximo 10 hojas. 10 hojas está bien, o sea, sinteticen. La idea mía es que ustedes puedan tener un conocimiento de cada una de las preguntas mediante las cuales vamos desarrollando el programa. La parte de historia a veces es media densa, pero también está bueno para establecer ciertos parámetros con lo que ocurre actualmente. ¿Por qué ciertas cosas se hacen de determinada manera en la actualidad? ¿Y por qué otras no se hacen de esa manera? Bueno, justamente tiene su fundamento en la historia. Ustedes vieron que ahora, por ejemplo, a ver, no ahora, digo esto hace miles de años, para poder adquirir el dominio de una propiedad inmueble, ¿por qué uno tiene que hacer una escritura, por ejemplo? Si yo voy a comprar un automotor, ¿por qué lo tengo que inscribir en un registro especial? ¿Por qué la escritura esa? Recordemos que eso goza de un carácter solemne. ¿Qué es los ojos? Existieran 5 testigos, por lo menos 5 personas que acrediten que esto fue así. ¿Por qué? Porque era de suma importancia que un hombre sea libre o esté sometido a las órdenes de otro, ¿no? O que una persona adquiriera una propiedad inmueble. Tenía que haber una manera solemne, una formalidad determinada que la haga solemne para que la gente lo mantenga en su pensamiento y lo recuerde para el resto de su vida. Eso, en la actualidad, se transcribe en un escribano que tiene un registro mediante el cual es autorizado por el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para que realice escrituras, y después el escribano tiene la obligación de inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble. ¿Para qué? Para que nadie después pueda oponerse al derecho de esa persona a un derecho de dominio que es sagrado y reconocido por la Constitución. ¿Se entiende? Entonces, hay ciertas cosas que hay que hacerlas así. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, te dono mi departamento, cito en la calle tal, te doy un papelito, ¿no? Y vos con eso, el día de mañana, alguno que dice, yo soy el dueño, no, pará que a mí me lo donaron, y vos mostrás el papelito que yo te hice, eso no carece de total validez. ¿Por qué? Porque hay un órgano de aplicación en la materia, que es el registro de la propiedad inmueble, existe un funcionario público delegado por el Poder Ejecutivo, como es, y es a través de la escritura donde se hace la traslación del dominio del antiguo dueño al nuevo, ¿no? Esto también forma parte, si se quiere, de los procedimientos en la administración pública, o sea, porque la administración pública tiene un órgano de control, como es el registro de la propiedad inmueble, tiene que ejercer también control sobre los funcionarios públicos a los cuales el Poder Ejecutivo ha depositado la fe pública, como son los escribanos, ¿no?, que dan fe de sus actos. Y bueno, tiene que ver con toda esta estructura administrativa.
La idea del trabajo es que justamente, bueno, vayamos desarrollando todos estos preceptos, que cuando lleguen a Francia me digan cuáles son los exponentes, y a mí me gustaría que, bueno, la clase que viene, se dividieron todos, ¿cuántos son en total? Porque yo acá veo 2, 4, 11, debe haber algunos más. ¿Otra vez? Está bien, está bien. Está bien, perfecto. Bueno, a mí me gustaría el martes que viene, no, el otro, hacer un Zoom. En ese Zoom, que expongan las preguntas del trabajo práctico. Recuerden que el trabajo práctico lo sube uno, aunque lo suba uno solo, a Classroom es suficiente, pero me tienen que poner todos los nombres de los que integraron el trabajo práctico, ¿no? Lo suben ahí a Classroom, a medida que lo vamos exponiendo, los voy a ir calificando. Así van teniendo nota para esta segunda parte del año. Y después, bueno, vamos a ver qué otra cosa inventamos, porque la verdad que con estas clases, a mí me resulta medio incómodo dar clases por este medio, no sé, yo les soy sincero, ¿no? Esto no es lo mismo que pararse frente al aula, que pregunten, da la posibilidad también que alguno quede en el anonimato, ¿no? Porque se queda ahí y dice, listo, estoy conectado, y sigue el profe hablando, pero no me resulta muy cómodo, la verdad. Y no, tampoco o sea, por medio de presentación de escritos, tampoco me queda claro si van aprendiendo o entendiendo, ¿no? Qué sé yo. Hay otros que toman oral también, ¿no? Y que son bastante exigentes. Tengo colegas que son bastante bravos en ese sentido. Pero la idea no es exigir y que esto quede sin contenido. La idea mía es que aprendan, ¿no? Que digan, bueno, a ver, estuvo bueno el programa, lo pudimos completar, se pudieron transmitir los contenidos, pero para la transmisión de contenidos a través de este medio, digamos que yo no veo muchos recursos. Tampoco me da para filmarme y hacerme un video y subirlo, no sé. Creo que algunos profesores Igual, lo profe, hacen, ¿no? sí, hay mucha variedad. Sí, Hay algún profesor que graba toda la clase y nos pasa la clase. Hay claro. otros que sí, por ahí el de economía también nos hizo hacer un trabajo en grupo y exponerlo. Después hay otros que nos ha tomado multiple choice. Bueno, son variados. Sí, 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 sí. Así que, bueno, claro, lo que pasa es que ver, Sí. a nosotros nos tienen con el tema del protocolo, primero el protocolo falló, ahora no sé, parece que la semana que viene, este, pero yo creo que Igual siempre es muchos, mejor la presencialidad, o sea, muchos de Pero, nosotros profe, preferimos realmente hacerlo, seguir así, porque tener que ir es como que se nos va a dificultar más. sí, o sea, si vamos a lo que es la comodidad, esto está bueno. Pero, qué sé yo, a mí me gustaría, no sé, aunque sea la última clase del año, por lo menos tener un contacto Sí. con el... Igualmente los finales creo que son presenciales, ¿no? Eso es lo que me dijeron, eso es lo que me dijeron. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En definitiva. Bueno, entonces estamos en contacto. Claro, 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 claro. Claro, sí, sí, el tema de la virtualidad.
Lo que pasa es que también yo creo que las instituciones nos tendrían que dotar de los medios como para que nosotros podamos transmitir una clase de una manera distinta, de una manera en la que ustedes puedan desarrollarlo y poder incorporar los conceptos de otra manera, ¿no? Algún diseño multimedial, algo, no sé, por el cual nosotros, vieron, tipo tutoriales, armar tipo tutoriales, hay algunas universidades que lo hacen, ¿no? Pero ya tienen ese formato y ya estaban preparadas para eso. A nosotros nos agarró así en el medio, y que nos arreglemos como Bueno, mi podamos. hija está haciendo odontología en la Kennedy y está igual que nosotros, de la misma forma. Así, sí, Sí, sí. sí, sí. Así que bueno. Bueno, gente, entonces, la semana que viene no, la otra nos volvemos a convocar por Zoom. Voy esperando la recepción de los trabajos y la próxima clase, el desarrollo lo hacen ustedes, interactuando todos los que trabajaron en cada grupo y, bueno, establezcan un tope, o sea, porque también es difícil para corregir. Imagínense, pero esto son con los argumentos jurídicos y qué sé yo, son como... Y le digo, bueno, no, para ver, porque yo tengo que pasarme cuánto leyendo también para corregir. Es engorroso para el alumno y para el docente. Entonces, pongan un límite, traten de ser sintéticos, tampoco tan escueto de decir, bueno, la actividad administrativa es una actividad, ¿no? Desarrollen un poco, pero ¿no? Siendo sintéticos, digamos. Así que nos estamos viendo. Les voy a armar otro trabajo para la próxima, también lo van a hacer en grupo, porque también es bueno que interactúen entre ustedes, ¿no? Y que cada uno exponga su criterio. Profesor, ¿vamos a exponer los 3 grupos o por grupo? O sea, grupo 1, por ejemplo, bueno, expongan los que formaron parte de ese grupo. Grupo 2, a ver qué contestaron, ¿no? De la misma mecánica. Y así vamos viendo, a ver, bueno, lo que pusieron cada uno, lo que entendieron. No me molestan si lo leen tampoco, o sea, no es necesario que se paren ahí tipo oral, a ciegas, no, lo pueden leer, pueden tener una ayuda de memoria, no hay ningún problema. El tema es que sepan el tema. Dale, buenísimo, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces dentro de... Sí. No hay ningún problema. El tema es que cuando lleguemos a la clase, vos sepas cuáles fueron las preguntas, tengas la respuesta y participes en clase. No hay ningún problema. El otro, dentro de 15 días. Así me dan tiempo para otro más. Nos vemos. Que sigan bien. Bueno, Nos vemos. profe, Chao, profe. sí, Buenas tardes. Profe. Chao, profe. Gracias.